tengo que abrir esto, tengo que abrir esto. Y para abrir eso necesito energía, ¿ya? Para abrir eso necesito energía. ¿Y quién me va a dar esa energía? ¿Quién dijimos? El ATP. El ATP, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede acá? Acá interviene la ATPasa. ¿Ya? Acá interviene la ATPasa. ¿Qué hace la ATPasa? ¿Qué dijimos que hace la ATPasa? Degrada el ATP, ¿no es cierto? Tenemos al adenosin trifosfato, y la ATPasa lo que hace es quitarle un fósforo, ¿ya? Y ahora queda solamente adenosin difosfato, ¿ya? Y el fósforo que le ha quitado, este de acá que se separó, pues va y se une a la proteína, ¿ya? Ahí está, se unió. Les voy a poner de color negro para que se note, ¿ya? El fosfato, ¿ya? Y el fosfato se une a la proteína. El fosfato, ¿de dónde ha salido? Del ATP, ¿ya? Entonces, cuando este fosfato se une a la proteína, pues la proteína cambia de forma, ¿ya? La proteína cambia de forma, ¿sí? Como, si quieren llamarlo de alguna manera, pues se abre, ¿ya? Se abre la proteína, ¿ya? Fíjense cómo estoy cambiando la forma, ¿ya? Cómo estoy cambiando la forma, ¿sí? Y como ya se ha abierto esta región, como ya ha cambiado de forma la proteína, pues el sodio puede salir, ¿ya? El sodio puede salir, ¿sí? Y el potasio está aquí afuera esperando, ¿ya? El potasio está afuera esperando, ¿sí? Y la proteína tiene, en este caso, dos sitios de unión para el potasio. 1, 2, ¿ya? Entonces el potasio va a aprovechar que esta proteína se abrió y dos potasios se van a unir a la proteína, ¿ya? Acá sigue el fosfato unido, ¿sí? Entonces, para que la proteína vuelva a su forma original, ¿ya? ¿Cómo era la forma original? Que estaba cerrada, ¿ya? Acá, así. Para que la proteína vuelva a su forma original, el fósforo se tiene que separar, ¿ya? O sea, el fósforo se separa de la proteína se vuelve a cerrar, y el potasio ya entró, ¿ya? El potasio ya entró. ¿Cuántos? Dos, ¿sí? Dos, ¿ya? Y el fosfato, este fosfato, pues se lo recicla. Se puede volver a unir al ADP y formar nuevamente ATP, ¿ya? Entonces esa es la bomba de sodio y potasio, en pasos, ¿ya? Paso 1, paso 2, paso 3, ¿ya? Conclusión entonces, conclusión. Lo que tienen que saber como Padre Nuestro, lo que no se tienen que olvidar nunca. En la bomba de sodio y potasio sale de la célula. ¿Quién sale, dijimos? ¿Quién sale de la célula? Sale el sodio, ¿ya? ¿Quién entra en la célula? Entra el potasio, ¿ya? ¿Cuántos sodios salen? Salen 3. ¿Cuántos sodios entran? Entran 2. Perdón, ¿cuántos potasios entran? Entran 2, Dos. ¿ya? Entonces esto, de memoria, ¿ya? Salen 3 sodios, entran 2 potasios. Salen 3 sodios, entran 2 potasios, ¿ya? Salen 3 sodios, entran 2 potasios. Salen 3 sodios, entran 2 potasios. Salen 3 sodios, entran 2 potasios, ¿ya? Y para que se dé esta reacción he utilizado una molécula de ATP, ¿ya? Gasta, gasta una molécula de ATP, ¿ya? Y eso es la bomba de sodio y potasio, ¿ya? Esto es la bomba de sodio y potasio, ¿ya? Ya les repito una vez más, esto siempre les van a preguntar, ¿ya? Siempre les van a preguntar, ¿sí? Y acuérdense de las concentraciones del sodio, ¿ya? Así va a ser más fácil que recuerden.
Acuérdense de las concentraciones del sodio. Donde hay más, donde hay menos. ¿Ya? Ahora, gracias a la bomba de sodio y potasio, se mantienen estos niveles, pues. Como estoy sacando sodio, pues va a haber harto sodio afuera. Como estoy metiendo potasio, va a haber poco potasio afuera. ¿Se entiende? Entonces, la utilidad de la bomba de sodio y potasio es vital en las células. ¿Ya? Ayuda a regular la concentración de estos dos iones, tanto adentro como fuera de la célula. ¿Ya? Pero acá yo tengo una duda. ¿Ya? Acá yo tengo un problema con esta bomba. Está saliendo más sodio, pero está entrando menos potasio. ¿Ya? Fíjense, por cada 2 potasios que entran, siempre van a salir 3 sodios. O sea, no está balanceado esto. ¿Ya? Pregunta para ustedes. ¿Cómo voy a arreglar esto? ¿Cómo voy a arreglar esto? O sea, otra vez, cada vez que entran 2 potasios, están saliendo 3 sodios. O sea, está saliendo más de lo que está entrando. ¿Cómo voy a balancear este problema? ¿Cómo voy a arreglar? ¿Cómo voy a solucionar este problema? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Cómo voy a solucionar este problema? ¿Alguien? Quizás alguien ya se dio cuenta. ¿Cómo voy a solucionar este problema, chicos? ¿Cómo es? Siempre hay alguien. Vamos. ¿Cómo soluciona ese problema? ¿Con el transporte activo secundario? No, todavía no entra acá el transporte activo secundario. No entra. ¿Con canales iónicos? ¿Ya? ¿Cuál específicamente? El potasio. Eso, ¿qué les dije hace rato? ¿Qué les dije hace rato cuando hablamos de los canales? Y lo copié ahí. Tengo los canales de escape del potasio, ¿no es cierto? Los canales de escape del potasio. Les dije que no se olviden de eso. Muy bien, muchachos. Muy bien. Entonces, acá está mi canal de escape del potasio. Este es mi canal de escape de potasio. ¿Ya? Entonces, por acá está entrando el potasio y ya se ha balanceado. O sea, en este caso ya está entrando la misma cantidad de potasio y está saliendo la misma cantidad de sodio. ¿Ya? Y ya se reguló esta alteración. ¿Ya? Entonces, fíjense cómo los diferentes mecanismos de transporte, van trabajando juntos, ¿ya? Van trabajando juntos, ¿sí? ¿Ya? Muy bien. Entonces, ese es el transporte activo primario, ¿ya? Ese es el transporte activo primario, ¿sí? ¿Ya? Ahora, acá abajo yo les voy a hablar del transporte activo secundario, ¿sí? Transporte activo secundario, ¿ya? Transporte activo secundario, ¿ya? Ahora, ¿en qué consiste esto del transporte activo secundario? ¿En qué consiste el transporte activo secundario? Que dijimos hace rato, que utiliza proteínas cotransportadoras, ¿ya? Acá tenemos que describir qué es antiporte y qué es importe, ¿ya? Y además de eso, recuerden que no usa ATP, ¿ya? Sino que la energía viene del primario. Por eso les he puesto en el mismo gráfico, ¿ya? Entonces, gracias a la bomba de sodio y potasio, yo he acumulado gran cantidad de sodio afuera de la célula, ¿ya? Recuerden que todo lo de verde es el espacio extracelular, ¿sí? Gracias a la bomba de sodio y potasio se acumula harto sodio afuera de la célula, ¿ya? Entonces, ¿quién le da energía al secundario? El primario. ¿Por medio de quién? Del sodio, ¿ya? Entonces, en este caso, el sodio es como que reemplaza al ATP, ¿ya? ¿Cómo le daba energía el ATP a la bomba? Aquí arriba, por medio del fósforo. Cuando el fósforo se unía, la bomba ya tenía energía. En este caso, cuando el sodio se une a la proteína,
va a tener la suficiente energía, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿qué va a hacer el sodio? El sodio va a entrar nuevamente a la célula, ¿ya? Va a entrar. En el primario, el sodio estaba saliendo, ¿no es cierto? En cambio, en el secundario, el sodio está volviendo a entrar, ¿ya? Pero ¿cómo es eso? ¿Por qué está volviendo a entrar? Porque, les repito, le está dando energía a esta mi proteína, ¿ya? Y el sodio entonces le va a ayudar a la proteína para que una segunda molécula pueda unirse y pueda entrar, o una segunda molécula pueda unirse y pueda salir, ¿ya? Entonces, en el transporte activo secundario siempre van a haber dos moléculas, ¿ya? Que se van a transportar. Y una de ellas casi siempre, en la mayoría de los casos, va a ser el sodio, ¿ya? Entonces, el sodio le da la energía a la proteína. Cuando el sodio se une a la proteína, le da la suficiente energía para que una segunda molécula pueda entrar o pueda salir, ¿ya? El sodio. Entonces, por eso, eso justifica la frase de la energía del secundario viene del primario. ¿Por medio de quién? Del sodio. El sodio que se acumulaba fuera de la célula gracias a una bomba de transporte activo primario, ¿ya? Entonces, ahora sí vayamos a los términos, ¿ya? Fíjense acá. Tengo dos moléculas que en este caso estarían entrando a la célula, ¿ya? Pero no voy a decir entrar, sino están yendo en una misma dirección, ¿sí? Dos moléculas se están transportando en una misma dirección, ¿sí? Dirección. A esto se lo conoce como simporte, ¿ya? ¿Qué quiere decir simporte entonces? El paso de dos moléculas a través de la membrana en una misma dirección, ¿ya? Ya sea que las dos estén entrando o que las dos estén saliendo, ¿ya? Simporte. Su otro nombre, por si acaso, su sinónimo es cotransporte, ¿ya? ¿Cuál es el sinónimo de simporte? Cotransporte, ¿ya? En cambio acá, yo tengo a una molécula que está entrando y a otra molécula que está saliendo. O sea, están yendo en direcciones contrarias, ¿ya? Dos moléculas se están transportando en direcciones contrarias, ¿sí? Contrarias. Y a esto se lo conoce como antiporte, ¿ya? Antiporte, ¿sí? O su sinónimo, antiporte o contra, contra transporte, ¿ya? Antiporte o contra transporte, ¿sí? Y listo. Eso es el transporte activo secundario. Nada más, así de facilito, ¿ya? Recuerden, la energía del secundario siempre viene del primario. ¿Por medio de quién? Por medio del sodio, ¿ya? El sodio reemplaza el ATP. Cuando el sodio se une a la proteína, le da la energía para que una segunda molécula pueda entrar o pueda salir, ¿ya? Puede entrar o pueda salir. Cuando dos moléculas van en una misma dirección, hablamos de simporte. Cuando dos moléculas van en direcciones contrarias, hablamos de antiporte, ¿ya? Ejemplo de simporte, ¿qué moléculas van a utilizar el simporte? Van a ser dos, la glucosa y los aminoácidos, ¿ya? Ejemplos de antiporte, el calcio puede utilizar antiporte, ¿ya? Entonces, ¿por qué está entrando nuevamente el sodio en el secundario? Para ayudar, como les dije, ¿ya? Pero recuerden que yo no tengo que tener harto sodio adentro, ¿no es cierto? Eso no es normal, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer con este sodio? Lo voy a volver a sacar por medio de la bomba de sodio y potasio, ¿ya? Entonces, nuevamente les digo, vean cómo los diferentes mecanismos de transporte trabajan en conjunto, ¿ya? Trabajan en conjunto. Todo este mecanismo trabaja al unísono para mantener los niveles normales y adecuados en la célula, ¿sí? Vean al estudio de la célula como un todo, ya no estudian por separado,
¿ya? Siempre se relaciona una cosa con otra, ¿ya? Siempre se relaciona, nada está por separado, ¿ya? Entonces, este es el transporte activo, ¿ya? Preguntas hasta acá, chicos, preguntas, dudas de esta parte. Ya. El uniporte, ya. Aquí tienen que analizar ustedes el término. Ah, no sé si les dije en la anterior clase, pero si ustedes saben terminología, si analizan muy bien las palabras, van a deducir, van a razonar de manera veloz, ya, de manera veloz las cosas, ya. Siempre analicen el origen de las palabras, o sea, tendrá un prefijo, tendrá un sufijo, qué significa ese prefijo, ya, estudien terminología, ya. ¿De qué me está hablando el uniporte? ¿De qué me está hablando el uniporte? ¿Qué me está diciendo? Uno, ¿no es cierto? Uno, es decir, una sola molécula, ¿ya? Uniporte es el transporte de una sola molécula por medio de una proteína. Nada más, así de simple. Uniporte. ¿Qué es el uniporte? El paso de una molécula. Nada más, de una sola molécula. ¿Ya? A través de la membrana. ¿Ya? Y ojo, acá no estoy hablando por si acaso de energía o no energía, todo eso pues ya va a depender de si entra en el pasivo o en el activo. ¿Ya? Solo uniporte es un término general. ¿Ya? El paso de una molécula, nada más. ¿Ya? Que dice acá, entonces el transporte activo secundario sí o sí debe haber más sodio en el espacio extracelular. Es que eso es lo normal, Ana, recuerden, lo normal. En todo el cuerpo, mejor dicho, en todo el cuerpo, siempre va a haber más sodio afuera. Eso siempre va a ser lo normal, ¿sí? Eso siempre va a ser lo normal, ¿sí? Siempre va a ser normal esto, ¿ya? Eh, entonces acá, pero muy bien, muy buen análisis, ¿ya? ¿Ya? Entonces, cuando ustedes lean su texto o lean otros libros, ¿ya? Siempre que encuentren transporte activo secundario, siempre que haya transporte activo secundario, ahí al lado siempre tiene que estar una bomba, ¿ya? ¿Por qué? Porque la energía del secundario viene del primario, ¿no es cierto? Entonces, siempre que haya transporte activo secundario, tiene que estar al lado de una bomba, de un primario, ¿ya? ¿Sí? Y siempre vamos a tener sodio, harto sodio afuera de la célula. ¿Ya? Eso es lo normal. Muy bien. Entonces, ya que no hay más preguntas, eh, nos tomaremos un receso, ¿ya? De 10 minutos. Tengo en mi reloj las 9:36, ¿ya? Hasta 9:46, ¿ya? Hasta 9:46, ¿sí? Hasta 9:46. Si tuvieran alguna duda, alguna pregunta más, eh, lo escriben en el chat y respondemos a la vuelta, ¿ya? Entonces, 10 minutos a partir de ahora, ¿ya? No se salgan de la transmisión, ya no se salgan de la transmisión, por favor. Ya es más complicado volver a entrar y no sé qué, ¿ya? Entonces, les recomiendo que no se salgan de la transmisión y volvamos en 10 minutos, ¿ya? A partir de ahora.
Muy bien, chicos, ¿todos listos? Muy bien, continuamos. Ya, cuando hablamos de transporte de moléculas grandes, solamente lo tenemos que dividir en dos, ¿ya? Solamente lo tenemos que dividir en dos, ¿ya? De acuerdo a si la molécula va a entrar o si va a salir. Entonces tenemos endocitosis y exocitosis, ¿ya? Recuerden que endo significa adentro, ¿ya? Endo adentro y exo afuera, ¿ya? Endo significa adentro y exo significa afuera, ¿ya? Entonces, si las moléculas grandes entran, pues es endocitosis. Y si las moléculas salen es exocitosis, ¿ya? Ahora, en transporte de membrana de moléculas grandes interviene la membrana celular. O sea, hay una deformación completa de la membrana celular, ¿ya? Hay una deformación completa de la membrana celular, ¿ya? Fíjense, ahí tengo yo mi célula, esa es mi célula, ¿ya? Entonces, acá antes tenemos que recordar qué moléculas entran por transporte de moléculas grandes, ¿ya? Fíjense acá. Vean bien esta parte. ¿Cuáles eran las moléculas grandes? ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las moléculas grandes? Polisacáridos, proteínas, lípidos, ácidos nucleicos, bacterias, ¿ya? Todas estas van a ser por moléculas grandes, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Lo que sucede acá, es que hay una deformación de la membrana, ¿ya? Digamos que yo tengo acá una bacteria, ¿ya? Una bacteria. Y la bacteria tiene que ser fagocitada, tiene que ser introducida hacia la célula, ¿ya? O acá afuera, digamos que tengo una proteína que se ha formado adentro de la célula, ¿ya? Una tiene que entrar y otra tiene que salir, ¿ya? Una tiene que entrar y otra tiene que salir. Entonces, fíjense qué va a suceder cuando la molécula entre. Cuando la molécula entre, lo que va a hacer la membrana celular es emitir dos prolongaciones, ¿ya? Emitir dos prolongaciones. Fíjense, y empieza a rodear a la membrana o a la bacteria, perdón, ¿ya? Entonces, la membrana se deforma, empieza a sacar dos prolongaciones y empieza a rodear a la bacteria, ¿ya? Y estas dos membranas se juntan, ¿ya? Estas dos membranas se juntan, ¿sí? ¿Y cuál es el resultado? Pues que se va a formar una vesícula, ¿ya? Estas dos prolongaciones se juntan, se forma una vesícula, esta vesícula se separa de la membrana celular, celular y esta vesícula entra, ¿ya? Esta vesícula entra, ¿ya? Y acá adentro
Entonces vamos a meter esta vesícula, ¿ya? La vesícula entra y esto se cierra. Y la molécula entró, ¿ya? Eso es endocitosis. Está entrando, ¿ya? Ahora, exocitosis. Exocitosis. La proteína va a estar dentro de una vesícula, ¿ya? Adentro de la célula. Dentro de una vesícula, ¿sí? La vesícula se va a unir a la membrana celular, ¿ya? Se va a unir a la membrana celular. Se va a formar un pequeño espacio, ¿ya? Se va a formar un pequeño espacio. Y la proteína va a salir y sale, ¿ya? Y sale, ¿sí? Entonces, ¿qué tienen en común acá? Que hay una deformación de la membrana, ¿ya? Hay una deformación de la membrana. Deformación de la membrana, ¿ya? Recuerden, cuando la molécula está entrando, la membrana empieza a emitir dos prolongaciones, esas prolongaciones rodean a la bacteria y se forma una vesícula y esta entra, ¿ya? En exocitosis, la molécula va a estar dentro de una vesícula dentro de la vesícula se une a la membrana, se parte la membrana si quieren y la proteína sale, ¿ya? Eso es endocitosis y exocitosis. Pero ahora acá hay un detalle más, ¿ya? La endocitosis se subdivide en dos tipos, ¿ya? Se subdivide en dos tipos, ¿ya? Tenemos a la fagocitosis y tenemos a la pinocitosis, ¿ya? Entonces, igual, vean bien la terminología. El prefijo fagos significa comer y el prefijo pinos significa beber, ¿ya? Fagos significa comer y pinos significa beber. Es decir, la fagocitosis va a estar dada para moléculas sólidas, ¿ya? En cambio, pinocitosis para moléculas líquidas, ¿ya? Moléculas sólidas y moléculas líquidas, ¿sí? Entonces, molécula sólida puede ser una bacteria, una proteína, etc. Molécula líquida puede ser una gran porción de agua o algún tipo diferente de líquido, ¿ya? Algún tipo diferente de líquido. Y eso es el transporte de moléculas grandes, ¿ya? Preguntas de esta parte. Está facilito, pero preguntas. Un minuto para estar atento a sus preguntas. Muy bien, entonces no hay preguntas, ¿ya? No hay preguntas. Yo les hago una pregunta entonces. Ahí está justo lo que les quería preguntar. Muy bien, Jonathan. ¿Ya? ¿Qué es la endocitosis? ¿Qué es la endocitosis mediada por receptores? ¿Ya? Ahora.
Pues, ¿qué sucede acá? Lo único que pasa acá es que tenemos a receptores, ¿ya? Los receptores, los receptores pueden ser proteínas o pueden ser glucocalis, ¿ya? Pueden ser proteínas o glucocalis, ¿sí? Ahora, ahora, estos receptores van a captar o van a reconocer a una molécula, ¿ya? Y si la molécula le sirve a la célula, pues va a entrar. Y va a pasar lo mismo que la endocitosis. Se forma una vesícula y todo, ¿ya? Eh, y la molécula entra, nada más, ¿ya? Nada más, ¿sí? Ahora, ahora, si la molécula no le sirve a la célula, pues la molécula no entra, nada más. Eso es la endocitosis mediada por receptores, ¿ya? Les pido por favor me puedan dar 2 minutos, tengo que atender una llamada bien importante y enseguida continuamos. Ya 2 minutos por favor chicos. Ya, muy bien muchachos. Mil disculpas por la interrupción. Continuamos. ¿Qué dice? Lo de las vesículas, ya. Recuerden que en la endocitosis, aquí voy a volver a poner. Ahí está la membrana celular. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La membrana empieza a sacar prolongaciones, ¿ya?
prolongaciones, ¿sí? Y esas prolongaciones empiezan a rodear a una molécula, ¿ya? Y estas prolongaciones se unen, ya los dos extremos de la vesícula se unen y se forma una vesícula. Y la molécula ya estaría dentro de la vesícula, ¿ya? Y esta vesícula entra a la célula, o sea, sería esto, ya sería todo esto, ¿sí? Entonces, en la endocitosis, la membrana celular, les repito, emite dos prolongaciones, las prolongaciones rodean una molécula, luego se forma una vesícula, y la molécula entró. Ahora, en la exocitosis, las moléculas que van a salir de la célula siempre van a estar dentro de una vesícula, ¿ya? Dentro de una vesícula. La vesícula se une a la membrana, ¿ya? Aquí está una vesícula con una molécula, ahí está la membrana, y la vesícula se une a la membrana, ¿ya? Y una parte de la membrana se desintegra, ahí. Y la molécula que está dentro de la vesícula sale de la célula, ¿ya? Endocitosis y exocitosis, ¿ya? Y muchachos, eso es transporte de membrana. Eso es transporte de membrana, ¿ya? Última chance para que me digan todas sus dudas, todas sus preguntas antes de continuar con el siguiente tema. Vamos. Vamos. Última chance para sus preguntas. Ya. Vacuola es un organelo como tal. ¿Ya? Vacuolas son organelos. ¿Ya? Es un organelo específico. En cambio, vesículas van a ser una porción del aparato de Golgi. ¿Ya? Las vesículas son una porción del aparato de Golgi. En cambio, las vacuolas es un organelo diferente. ¿Ya? Ambos son membranosos, pero las funciones son diferentes. ¿Ya? Entonces, vacuola es un organelo diferente y vesícula, o un organelo diferenciado, digamos. Vacuola es un organelo diferenciado. En cambio, vesícula es una porción del aparato de Golgi. ¿Ya? Otra pregunta. Muy bien, chicos. Entonces, hasta aquí membrana celular. ¿Ya? Chau, 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 chau. Ahora sí. Entonces, recuerden
en recorte. Ya recuerden cada mecanismo de transporte, ¿sí? El de moléculas pequeñas, de moléculas grandes, ya qué moléculas van por facilitada, qué moléculas van por simple, cuáles son las bombas, qué es importe, qué es antiporte, ya, cómo funciona la bomba de sodio-potasio, ya, y endocitosis y exocitosis, ¿sí? ¿Qué es fagocitosis? ¿Qué es pinocitosis? Sí, recuerden muy bien, en transporte de moléculas grandes es sencillo. Lo único que tienen que recordar son los términos. Ya qué significa endo, qué significa exo, qué significa fagos, qué significa pinos. ¿Ya? Y listo. Eso es membrana celular. Ya hemos acabado con membrana celular. ¿Ya? Siguiente tema. ¿Ya? Sistema celular 3. ¿Ya? Eh, si recuerdan la anterior clase, hemos hecho un resumen, ¿no es cierto? Al inicio hemos hecho un resumen, ¿ya? Hemos hecho un resumen en la anterior clase, ¿ya? Ahora vamos a ver ese resumen. Acá en la primera página, ¿ya? Entonces ahora lo que corresponde es pues revisar a cada uno de los organelos, ¿ya? Acá no les puse el orden, ya no les puse el orden, ¿o sí? No, ¿ya? Entonces, recuerden que el tema de sistema celular 3 se encarga de describir a todos y cada uno de los organelos, ¿ya? Se encarga de describir a todos y cada uno de los organelos, ¿ya? Ya hemos descrito la membrana celular, ¿sí? La membrana celular ya está. Ya falta todo el resto de los organelos, ¿sí? Y a mí me gusta organizarlo de la siguiente forma. Ya vean bien y luego les voy a decir por qué, ¿sí? A mí me gusta organizarlo de esta forma. Primero empezar con el núcleo, ¿ya? Empezar con el núcleo. Luego nos vamos a los ribosomas, ¿ya? A los ribosomas. Luego de los ribosomas vamos a hablar de los retículos, ¿ya? Rugoso y liso, ¿ya? Luego, aparato de Golgi, ¿sí? Luego hablamos de los lisosomas y peroxisomas, ¿ya? Lisosomas y peroxisomas, y luego de los otros organelos, ¿ya? De los centriolos, de las vacuolas, de los cilios, de los flagelos, etcétera, ¿ya? Al final vemos a la mitocondria. ¿Sí? ¿Por qué les doy en este orden? ¿Ya? Me parece que este es el orden más lógico, ¿sí? Yo veo, cuando la primera vez que vi su libro, no, que es el mismo que yo he estudiado para entrar, ¿ya? No han cambiado casi nada. Lo que me he dado cuenta es que su libro está desordenado, ¿ya? El sistema celular 3, el tema del sistema celular 3 está desordenado para mi gusto. ¿Por qué? Es más fácil aprender a los organelos siempre viendo sus funciones, ¿ya? Siempre viendo sus funciones, ¿ya? ¿Cómo es esto? El núcleo, los ribosomas, los retículos y el aparato de Golgi forman un sistema de endomembranas, bueno, no los ribosomas, pero los retículos, el aparato de Golgi forman un sistema de endomembranas, cuyo objetivo principal es sintetizar moléculas, ¿ya? Síntesis de moléculas, ¿ya? Síntesis de moléculas, ¿sí? Recuerden que síntesis significa producir, crear algo, ¿ya? Crear, producir moléculas, ya síntesis. Síntesis de moléculas, producir moléculas, ¿ya? Dentro de estas, las más importantes son las proteínas, ¿ya? Síntesis de proteínas, ¿sí? Que es lo más grande, ¿ya? Pero también tenemos síntesis de lípidos, ¿ya? De lípidos, ¿sí? Síntesis de lípidos. También tenemos síntesis de hidratos de
carbono, ¿ya? Y todos estos, por ejemplo, la síntesis de proteínas va a empezar en el núcleo. A las proteínas les vamos a poner de color amarillo, ¿ya? A las proteínas. Las proteínas, la síntesis de proteínas inicia en el núcleo. Se da en los ribosomas, tiene una pequeña participación el rugoso y también el aparato de Golgi, ¿ya? La síntesis de lípidos, que va a ser de naranja, se da en el retículo endoplasmático liso. Y el aparato de Golgi, dentro del aparato de Golgi también se puede dar la síntesis de hidratos de carbono, ¿ya? Entonces, todos estos organelos pues tienen una función en común: producir, crear, sintetizar moléculas, ¿ya? Dentro de estas, la más importante, la síntesis de proteínas, ¿sí? Donde vamos a profundizar, vamos a ir a fondo en la síntesis de proteínas. Es bien interesante esta parte. La tienen que dominar muy bien, ¿ya? Ahora, ¿qué más? Entonces, así como la célula tiene un grupo de organelos que crea moléculas, que sintetiza moléculas, pues hay otro par de organelos que destruyen moléculas, que degradan moléculas, ¿sí? Degradan moléculas, ¿sí? ¿Y cuáles son esos organelos? ¿Cuáles son esos organelos? Esos organelos son los lisosomas y los peroxisomas, ¿ya? Son los lisosomas y los peroxisomas, ¿sí? Estos dos organelos degradan moléculas. Ahora, el resto de organelos tienen funciones más específicas, ¿ya? Los centriolos, las vacuolas, los cilios, los flagelos, ¿ya? Que se los va a estudiar propiamente en cada organelo, ¿ya? Pero otra gran función es que es la producción, es la fabricación, la síntesis de energía, o sea, síntesis de ATP, ¿ya? La síntesis de ATP. Y eso se da en la mitocondria. Y la mitocondria, pues necesariamente tiene que ir ligada ¿a qué? Al último tema de esta primera parte del primer parcial, que es fisiología, la fisiología celular. Perfecto. La fisiología celular. ¿Ya? Fisiología celular. ¿Sí? Entonces, ese va a ser mi orden. ¿Ya? Ese va a ser mi orden. ¿Ya? Así se puede organizar y relacionar cada organelo, ¿ya? Les repito, no tienen que estudiar las cosas por separado, ¿ya? Siempre tienen que relacionarlas todas, ¿ya? Todo es un conjunto núcleo, luego se van a la mitocondria, luego se van a los lisosomas, o sea, todo un desorden, ¿ya? Aquí estoy organizando a los organelos de acuerdo a sus funciones, ¿sí? De acuerdo a sus funciones, ¿ya? Ahora, entonces, ahora sí, pues arrancamos con núcleo, ¿ya? Arrancamos con núcleo, ¿ya? Mucha atención, mucha atención. Hoy día yo creo que vamos a acabar todo núcleo, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a decir del núcleo? ¿Qué vamos a decir del núcleo? Antes, igual, en cada organelo, lo primero que vamos a hablar va a ser de la estructura, ¿sí? De la estructura, ¿ya? En cada organelo vamos a hablar de la estructura, ¿sí? Primer punto, siempre vamos a hablar de la estructura como primer punto. Y como segundo punto vamos a hablar de las funciones de los organelos, ¿ya? Entonces, siempre en cada organelo, forma, función, forma, función, forma, función, forma, función, ¿ya? Entonces, empezaremos a hablar de la estructura del núcleo, ¿ya? De la estructura del núcleo, ¿sí? ¿Qué vamos a hablar en la estructura? ¿Qué tenemos que ver en la estructura del núcleo? ¿Ya? Lo vamos a dividir en dos, ¿ya? Lo vamos a dividir en dos. A la estructura del núcleo la vamos a dividir en dos, ¿sí? Tenemos que describir en el núcleo su envoltura, ¿ya? El núcleo tiene una envoltura nuclear. Una envoltura nuclear, ¿sí? El núcleo tiene una envoltura nuclear,
¿ya? O sea, es todo lo que la rodea y todo lo que la separa del resto de las células, ¿no es cierto? Aquí está mi membrana celular, ahí está mi núcleo, ¿ya? Y esa es mi envoltura. En otras palabras, no les estoy hablando de otra cosa más que de su membrana, ¿ya? El núcleo tiene su propia membrana. De hecho, ¿cuántas membranas tiene el núcleo? El núcleo tiene 2 membranas, ¿ya? Es decir, la envoltura nuclear está formada por 2 membranas, ¿no es cierto? Una membrana interna y una membrana externa, ¿ya? Primero les voy a hacer un cuadro de resumen, ya lo que estoy haciendo en este momento, y luego lo vamos a graficar, lo vamos a dibujar, ¿ya? Entonces, tenemos una membrana interna y una membrana externa, ¿ya? Una membrana interna y una membrana externa. ¿Listo? Ahora, en medio de estas dos membranas se forma un espacio, ¿ya? En medio de las dos membranas se forma un espacio, al cual se lo denomina como espacio perinuclear, ¿ya? Espacio perinuclear, ¿ya? Espacio perinuclear, ¿sí? Ahora, estos tres componentes los tienen que saber muy bien, ¿ya? Un tercero más, un cuarto, mejor dicho, un cuarto, perdón, que también está dentro de la envoltura nuclear, ¿sí? Tenemos sus dos membranas, ¿ya? Y tenemos una estructura denominada, o bueno, sí, más completo, el término completo es complejo, complejo del poro nuclear, ¿ya? Complejo del poro nuclear. Son tres cosas, cuatro mejor dicho, ¿ya? Membrana interna, membrana externa, espacio perinuclear y complejo del poro nuclear, ¿ya? Presten atención acá. ¿Por qué yo digo complejo? Cuando yo hablo de complejo, el término complejo me está diciendo que está formado por varias estructuras, ¿ya? El término complejo me está diciendo que está formado por varias estructuras, ¿ya? Una de estas es el poro propiamente dicho, ¿ya? O sea, la envoltura nuclear también presenta poros, ¿ya? Los poros nucleares, ¿ya? Poros nucleares, ¿sí? Luego tenemos, dentro de estos poros, tenemos anillos, ¿ya? Anillos. Y tenemos dos estructuras más, una denominada andamio y otra denominada cesta, ¿ya? Acá solo les estoy enumerando. Vamos a graficar todo esto, ¿ya? Vamos a graficar todo esto. Por ahora solo estoy haciendo un resumen, ¿ya? Por ahora solo estoy haciendo un resumen, ¿sí? Ahora, vamos a poner esto mejor con una flecha. Ya. Continuaremos hablando de las membranas. Ya aquí me ha faltado un par de detalles, ¿sí? La membrana interna, dentro de la membrana interna, tenemos una estructura llamada lámina nuclear, ¿ya? Lámina nuclear, ¿sí? Es una laminita de filamentos, ¿ya? Está formada por filamentos intermedios, ¿ya? Filamentos intermedios, ¿sí? La membrana externa tiene una característica bien particular que la tienen que conocer, que es que se continúa con el retículo endoplasmático rugoso, ¿ya? Se continúa con el retículo endoplasmático rugoso. Por ahí, vamos hasta ahí, ¿ya? Empezaremos a graficar para que se entienda mejor, ¿ya? Empezaremos a dibujar, ¿sí? Yo voy a dibujar de color lila a mi núcleo,
Vamos a decir que todo esto es mi núcleo, ¿sí? Que todo esto es mi núcleo, ¿ya? Ahí está, todo eso va a ser mi núcleo. Y recuerden que tenemos dos membranas, Ahí va a estar mi doble membrana, ¿ya? Vamos a hacerlo un poco más exacto. Ya, ahí estamos bien. Ya. Y vamos a ver solo la mitad, ¿ya? Solo la mitad. ¿Ya? Ahí está bien, ¿ya? Entonces, todo eso va a ser mi núcleo, ¿ya? Tengo a dos membranas, hemos dicho. Tengo a dos membranas. Tengo una membrana, les vamos a empezar a poner los nombres. Tengo una membrana externa, que es la que está afuera, mirando hacia el citoplasma, y una membrana interna, que es la que está mirando hacia el interior del núcleo, ¿ya? En medio de estas dos, ¿qué se forma? Dijimos, ¿qué se forma en medio de estas dos? En medio de estas dos hay un espacio. ¿Cómo se llama este espacio? Es el Espacio espacio. perinuclear. Muy bien, el espacio perinuclear, ¿ya? Que es todo lo que les estoy pintando de morado, ¿ya? De lila, ¿sí? Ahora, aquí tienen que empezar ustedes a conocer, tienen que dominar muy bien ciertos números, ya ciertas dimensiones, ciertos tamaños, ¿sí? El primero que les voy a mencionar es el del espacio perinuclear, ¿ya? Acá, ojo, vamos a ver código de colores, ¿ya? Y les recomiendo a ustedes que para su estudio, ustedes igual tienen que hacer sus resúmenes, ¿ya? Es clave hacer resúmenes, ¿sí? Tienen que hacer sus propios resúmenes, ¿ya? Pueden rehacer el que estamos haciendo en clase, obviamente, así se les va a quedar más, ¿ya? Pero una sugerencia que les doy es el código de colores. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, todo lo que yo voy a anotar de naranja, de este color anaranjado, van a ser tamaños, ya tamaños. Por ejemplo, el espacio perinuclear va a medir de 10 a 30 nanómetros, ¿sí? Ya, entonces todo lo que voy a escribir de naranja son tamaños, ya, así se van a ubicar, o sea, ese es el código de colores. Ya, utilizan un color solamente para un dato en específico, ya, de 10 a 30 nanómetros, entonces mide el espacio perinuclear, todo este espacio, ya, de 10 a 30 nanómetros, ya. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más código de colores? Siempre me van a ver esquematizar el núcleo de lila, ¿ya? Siempre me van a ver esquematizar el núcleo de lila, ¿ya? Vamos a resaltar al núcleo de lila. ¿Por qué? Porque al microscopio, cuando veamos en histología, al microscopio, el núcleo siempre se lo ve de color lila, ¿ya? De color lila. Otro color que yo siempre uso en mis esquemas, el verde, ¿ya? El verde. ¿Qué quiere decir el verde? Aquí abajo en un costado las voy a poner. Todo lo que anoto de color verde son datos que no están en el texto, ¿ya? No están en su texto, son datos extras, ¿ya? Entonces ustedes igual pueden crear su propio código de colores, ¿ya? Para hacer sus resúmenes. Es bien didáctico y los resúmenes se vuelven más interesantes, más bonitos, ¿ya? Pero con sentido, ¿ya? No solo usar cualquier color porque sí nomás, ¿ya? Muy bien, continuamos. Ahora, estas dos membranas, estas dos membranas, estas dos membranas, uy, vamos a volver a pintar esto luego, ¿ya? No son continuas, ¿ya? O sea, ¿qué les he puesto acá? Fíjense cómo he dibujado el núcleo. Ya no es así, en realidad no es así, ¿ya? Sino que presentan pequeñas aperturas, ¿ya? Las membranas presentan pequeñas aperturas. Fíjense lo que estoy haciendo, ¿ya? Pequeñas aperturas, ¿sí? ¿Ya? ¿Y qué les dice su texto? Su texto les describe de la siguiente manera, ¿ya? La membrana externa se suele en algunos puntos, la membrana externa se une con la membrana interna. Es lo que estoy haciendo ahora, ¿ya? Estoy uniendo la membrana externa con la membrana interna, ¿ya? Estoy uniendo la membrana externa con la membrana interna, ¿sí?
Uno, membrana interna con membrana externa. ¿Ya? ¿Qué estoy formando? ¿De qué les estoy hablando? De esta manera se forman, ¿qué? Los poros nucleares. ¿Ya? De esta manera se están formando los poros nucleares. ¿Ya? O sea, todos estos espacios de acá, estos espacios son los poros. ¿Ya? Los poros nucleares. ¿Sí? ¿Y cuánto mide ese espacio? Acá completamos números, ¿ya? En los poros nucleares, cuando hablamos de poros nucleares, tienen que saber varios datos, ¿ya? Primer dato, primer dato. El núcleo de una célula, ¿cuántos poros puede llegar a tener? De 3000 a 4000 poros, ¿ya? El núcleo puede presentar de 3000 a 4000 poros. Ahora, este espacio, este diámetro de acá, ese pequeño espacio, ¿mide cuánto? Mide 100 nanómetros, ¿ya? Mide 100 nanómetros, ¿ya? Y un tercer dato más, ¿ya? El peso molecular del poro es de 125 millones, ojo, 125 millones de Daltons, ¿sí? Peso molecular, ¿ya? Peso molecular, 125 millones de Daltons, ¿sí? Entonces, fíjense, acá ya está. Ya identificamos entonces a las membranas, tanto interna como membrana externa, ¿ya? Ya identificamos al espacio perinuclear, ¿sí? Y a los poros, ¿ya? Ahora, la membrana interna hemos dicho que está relacionada a otra estructura más. ¿Ya? La membrana interna está relacionada ¿a qué? Está relacionada a la lámina nuclear, ¿ya? A la lámina nuclear, ¿ya? Entonces, fíjense cómo voy a dibujar a la lámina, ¿ya? Va a ser toda esta línea de verde que les voy a dibujar acá. Todo esto es la lámina nuclear, ¿ya? La lámina nuclear, todo eso, ¿sí? Que está pegada a la membrana interna, ¿ya? Que está pegada a la membrana interna, ¿sí? Todo eso, ¿ya? Todo esto de verde entonces es la lámina nuclear, ¿sí? La lámina nuclear, ¿ya? Esta lámina nuclear hemos dicho que está formada por filamentos intermedios, ¿ya? Los filamentos intermedios, por si acaso, son estructuras proteicas que son similares al citoesqueleto, ¿ya? Son similares al citoesqueleto, ¿sí? Ahora, esta lámina nuclear tiene una característica bien interesante, ¿ya? La lámina nuclear le confiere soporte al núcleo, ¿ya? O sea, esta lámina es rígida, es dura, ¿ya? Es dura. Por lo tanto, le va a dar soporte al núcleo, ya le va a dar soporte, ¿sí? ¿Ya? Y la lámina nuclear está pegada a la membrana interna, ¿ya? ¿Qué más? La membrana externa, ¿qué dijimos de la membrana externa? La membrana externa se continúa con ¿qué otro organelo? La membrana externa se continúa con el retículo endoplasmático rugoso, ¿ya? Entonces acá, fíjense cómo estoy haciendo un pequeño corte en la membrana externa y la membrana externa se continúa con las cisternas del retículo endoplasmático rugoso, ¿ya? Ahí, retículo endoplasmático rugoso, ¿sí? ¿Por qué es rugoso? Porque ahí están sus ribosomas, ¿ya? Ahí están sus ribosomas, ¿sí? Muy bien, retículo endoplasmático rugoso. Y vean cómo la membrana se está continuando, ¿ya? Fíjense, ¿sí? Todo lo que hemos descrito en el resumen, ¿ya? Un par de datos más, un par de datos más. Cada membrana, tanto la membrana interna como la membrana externa, tienen un grosor de aproximadamente 6 nanómetros, ¿ya? Cada membrana tiene un grosor de 6 nanómetros, ¿sí? Tanto la externa como la interna tienen 6 nanómetros de grosor, ¿ya?
Ahora, otro detalle más en la membrana interna, en la membrana externa, perdón. La membrana externa, en su estructura tiene una proteína denominada bimentina, ¿ya? Bimentina. ¿Para qué sirve esta bimentina? Para que se unan, a los ribosomas, ¿ya? Para que los ribosomas se puedan unir a la membrana externa, ¿ya? Esa es otra característica entonces de la membrana externa. En la membrana externa también podemos encontrar ribosomas, ¿ya? También podemos encontrar ribosomas pegados a la membrana externa del núcleo, ¿ya? Ahí están los ribosomas. Pero, ¿cómo se unen los ribosomas a la membrana externa? Por medio de una proteína, ¿ya? Ahí está lo de verde. ¿Y cómo se llama esta proteína? Esta proteína se llama bimentina, ¿ya? Bimentina, ¿sí? ¿Para qué sirve la bimentina entonces? Para unir los ribosomas a la membrana externa del núcleo, ¿ya? Listo. ¿Qué más? Eso en cuanto a la envoltura. Ya, ahora hablaremos del complejo del poro nuclear. Ya, hablaremos del complejo del poro nuclear, ¿sí? Les he dicho que complejo me está diciendo que está formado por varias estructuras, ¿ya? ¿Cuáles son? El poro propiamente dicho, ya están viendo ustedes a los poros, ¿sí? Ahí está, todo eso es un poro, un poro, un poro, ¿ya? ¿Qué más? Vamos a sacar esto, ¿ya? Voy a sacar todo toda esta porción de mi dibujo y lo voy a dibujar más grande, ¿ya? Lo voy a hacer más grande para describir al complejo del poro nuclear, ¿sí? Entonces, tengo nuevamente a mi membrana externa, ¿ya? A mi membrana externa, a mi membrana interna en ambos lados, ¿sí? Y que dijimos que en un punto, en algunos puntos, estas dos membranas se unen, ¿ya? Se unen y formamos un poro, ¿ya? Es todo lo que está ahí, ¿ya? Todo esto es mi poro nuclear, ¿ya? ¿Cuánto mide esto? Hemos dicho, ¿cuánto mide? ¿Cuánto es el diámetro del poro nuclear? Eso no se tiene que olvidar. 100 nanómetros, ese espacio, ¿ya? 100 nanómetros, ¿sí? Pero les cuento que este espacio es bien grande, ¿ya? O sea, para el núcleo es muy grande este espacio, ¿sí? Es muy grande. No nos sirve ese espacio, ¿ya? Porque al ser tan grande este espacio, este poro, cualquier molécula puede entrar y cualquier molécula puede salir del núcleo, ¿ya? Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar, ¿ya? Que no cualquier molécula entre y que no cualquier molécula salga del núcleo, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Yo voy a reducir este espacio, ¿sí? Yo voy a reducir este espacio, ¿ya? Entonces, primero nos ubicamos igual. Todo lo que está aquí abajo va a ser el interior del núcleo, ¿ya? El interior del núcleo. Todo lo que está afuera va a ser el citoplasma, ¿ya? Todo lo que está de celeste va a ser el citoplasma, ¿ya? Entonces les ponemos nombres. Tengo membrana externa, membrana interna, lo de celeste es el citoplasma y lo que está de un lila más oscuro es núcleo, ¿ya? Ahora sí, les decía entonces que este espacio es bien grande, ¿ya? Como es tan grande este espacio, ¿qué creen que puede pasar? ¿Qué tenemos dentro del núcleo? El ADN principalmente, ¿ya? Como este espacio es tan grande, el ADN se podría salir y eso no es posible, o sea, no tenemos que dejar que el ADN salga del núcleo. De hecho, el ADN no puede salir del núcleo, ¿ya? O cualquier proteína podría ingresar, cualquier lípido, cualquier molécula,
eso tampoco nos sirve, ¿ya? El núcleo, ¿a dónde voy con todo esto? El núcleo es un organelo bien especializado, ¿ya? Es el cerebro de la célula, si quiere, ¿ya? En el núcleo están las órdenes para que la célula pueda cumplir todas sus funciones, pueda realizar, pueda fabricar gran parte de las moléculas, ¿ya? Entonces, como el núcleo es tan especializado, no cualquier molécula puede entrar y no cualquier molécula puede salir, ¿ya? ¿Y cómo voy a cerrar este espacio? Con los anillos, ¿ya? Presten mucha atención acá. Tenemos nosotros tres anillos, ¿ya? Dentro del poro, dentro de este espacio. Dentro de este espacio vamos a tener tres anillos, ¿ya? Ahora, estos anillos van a estar formados por unas estructuras denominadas nucleoporinas, ¿ya? Nucleoporinas, ¿ya? Otro dato acá, siempre les repito, estudien terminología, ¿ya? Todo lo que termine en ina, ¿qué es? Acá abajo les voy a poner. Todo lo que termine en ina, todo lo que termine en ina es una proteína, ¿ya? O sea, es una estructura proteica, ¿sí? Nucleoporina, entonces, ¿qué son? Son proteínas, ¿ya? Nada más, ¿sí? Entonces, los anillos están formados por nucleoporinas, ¿ya? Vamos a volver a anotar esto. Vamos a volver a anotar esto, ¿ya? Los anillos, entonces, los anillos están formados por nucleoporinas, ¿sí? Formados por nucleoporinas, ¿ya? Ahora, cada anillo, o sea, de estos tres, cada uno de estos tres anillos va a tener 8 nucleoporinas, ¿ya? Cada anillo tiene 8 nucleoporinas. En su texto, esto les voy a poner de un color, a ver de qué color. De color amarillo, porque es importante. Ya todo lo que está de amarillo va a ser importante. Esto en su texto está descrito como simetría octal, ¿ya? Simetría octal, ¿sí? ¿Qué quiere decir entonces simetría octal? Que está formado por 8 nucleoporinas, ¿ya? Octal, 8, ¿sí? Entonces crearemos estos anillos, ¿ya? Que los voy a poner de naranja. Entonces tengo tres anillos. Tengo un anillo externo, ¿ya? Un anillo externo, un anillo interno y un anillo intermedio, ¿sí? Entonces cada círculo representa a una nucleoporina. Ya cada círculo representa a una nucleoporina, ¿sí? Cada círculo. Entonces en cada anillo tengo 4. ¿Por qué? Porque es como si hubiera partido el anillo en dos, ¿ya? Si yo completara el anillo, tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿ya? Más abajo tengo otro anillo más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Más abajo tengo otro anillo más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿ya? Los tres anillos, ¿sí? Entonces en este dibujo es como si hubiera partido a la mitad del anillo, ¿ya? Por eso solo estoy dibujando 4. Pero si cierro el anillo, pues tengo mis 8, ¿ya? Ahí está. Esos son los anillos entonces. Ya les ponemos nombre igual. Les ponemos nombre. Tengo un anillo externo, porque está en la membrana externa, o como también le llaman. El anillo externo está en contacto con ¿quién? Con el citoplasma.
Entonces va a ser anillo citoplasmático. Citoplasmático. Tengo un anillo interno. Un anillo interno. Está en contacto con ¿qué? Con el núcleo. Entonces, ¿cómo le voy a llamar también? Anillo nuclear. ¿Sí? Y tengo un anillo intermedio. ¿Ya? Un anillo intermedio. ¿Sí? Ahora, los tres anillos están unidos por una estructura denominada andamio. ¿Ya? El andamio va a ser lo de café. ¿Sí? Entonces, fíjense, estoy uniendo yo a mis tres anillos. ¿Mediante qué? Mediante un andamio. ¿Ya? Mediante un andamio. ¿Sí? Los tres anillos están unidos mediante un andamio. ¿Ya? Entonces, ahí está el andamio. Y del anillo interno va a salir la cesta nuclear, que va a estar de azul. ¿Ya? Entonces, tengo yo prolongaciones que van a salir del anillo interno. ¿Ya? Prolongaciones que están saliendo del anillo interno. Y esas prolongaciones van a formar la cesta o canastilla nuclear. ¿Ya? La cesta nuclear. ¿Sí? Cesta o canastilla nuclear. ¿Ya? Entonces, con todas estas estructuras, todo esto es el complejo del poro nuclear, chicos. Todo esto es. ¿Ya? Si yo les pregunto cómo está formado el complejo del poro nuclear, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es el poro propiamente dicho, los tres anillos formados por 8 nucleoporinas cada uno. Estos anillos están unidos por un andamio y de la membrana interna sale una prolongación que forma la cesta. ¿Ya? La cesta nuclear. ¿Sí? La cesta nuclear. Ya todo eso es el complejo del poro nuclear. ¿Ya? Entonces, gracias a todas estas estructuras, ¿qué es lo que he hecho? He reducido este espacio. Fíjense, he rellenado ese espacio que era grande. Y ahora solamente tengo espacios muy pequeños, ¿ya? Espacios bien pequeños que son similares a unos canales, ¿ya? Estos pequeños espacios, ¿sí? Fíjense cómo he reducido un espacio que era tan grande a pequeños conductitos, ¿ya? ¿Cuánto medía cuál era el diámetro del poro nuclear? 100 nanómetros, ¿no es cierto? El diámetro del poro nuclear, 100 nanómetros, ¿ya? Y estos pequeños espacios, ahora adivinen cuánto van a medir. Van a medir solamente de 9 a 11 nanómetros. Entonces, como el poro ya está cerrado, ya no hay un espacio grande en el poro, el ADN ya no va a poder pues, salir por ahí, porque el ADN va a ser más grande, ¿ya? Como he cerrado este espacio, ya no va a entrar cualquier molécula, solamente moléculas que puedan pasar por medio de estos espacios, ya moléculas específicas, como nucleótidos, o va a salir, por ejemplo, por estos pequeños espacios, el ARN, ¿ya? Solo el ARN, ya no el ADN, ¿sí? Entonces ese es el objetivo del complejo del poro nuclear, disminuir el tamaño del poro nuclear, ¿ya? Disminuye el tamaño del poro nuclear, ¿sí? Y eso, todo esto que les acabo de mencionar es solo la envoltura nuclear, ¿ya? Hemos terminado envoltura nuclear. Es una parte de la estructura, ¿sí? En la estructura, ¿qué más tenemos que ver? ¿Qué más tenemos que estudiar en la estructura? Hasta ahora solo hemos hablado de todos los componentes que rodean al núcleo, ¿sí? Que están recubriendo al núcleo, ¿no es cierto? Sus dos membranas, su poro, su complejo del poro, ¿ya? ¿Qué me falta estudiar en la estructura? Lo que está dentro del núcleo, el contenido, ¿ya? El contenido, ¿sí? Contenido del núcleo, ¿ya? ¿Y cuál será el contenido? Pregunta para ustedes, chicos, pregunta para ustedes. ¿Qué encontramos dentro del núcleo? ¿Qué me pueden decir? ¿Qué estructuras se encuentran dentro del núcleo?
El nucleolo. Ya, una, ¿qué más? ¿Qué más encontramos, chicos? El nucleolo, ¿qué más? La cromatina y la ARN o ADN. La cromatina, perfecto, la cromatina. ¿Qué más? ¿Qué más? El ARN, me he dicho. Ya, perfecto. Otra pregunta más. ¿Qué es la cromatina? ¿Qué es la cromatina, chicos? Entonces voy a ir anotando lo que ustedes me han mencionado acá. En el contenido nosotros encontramos, me han mencionado tres cosas en el contenido. Me han mencionado primero al núcleo. ¿Qué más? Me han mencionado a la cromatina. Y me han mencionado al ARN. Ya. ¿Qué es la cromatina entonces? Primero el nucleolo, vamos a ir escribiendo el nucleolo. El nucleolo no es que es una parte bien diferenciada, ¿ya? Sino que es una parte que se tiñe más oscura, ¿ya? Más oscura, ¿sí? A ver, vamos a poner un lila más oscuro. Ya ahí. Entonces, hay una región en el núcleo que al microscopio se puede ver más oscuro, ¿ya? Más oscuro. Esa región corresponde al nucleolo, ¿sí? Al nucleolo, ¿ya? Todo eso es el nucleolo, ¿ya? El nucleolo. ¿Qué es lo que tienen que saber ustedes del nucleolo? ¿Qué es lo que tienen que saber? Que dentro del nucleolo se da un proceso bien importante. ¿Qué se da? La síntesis, o sea, la formación de ribosomas. ¿Ya? La síntesis de ribosomas. O sea, dentro del nucleolo, en esta parte bien diferenciada del núcleo que tenemos, ¿qué tenemos dentro del nucleolo? Pues vamos a tener ARN ribosómico y proteínas, ¿sí? Eso vamos a tener dentro del núcleo. Y con el nucleolo ya estamos. Lo que tenemos que describir bien a detalle es la cromatina y también los tipos de ARN, ¿sí? El contenido, ¿ya? Y eso, pues ya lo vamos a dejar para la siguiente clase, ¿ya? Ya estamos casi en hora. Solamente les voy a decir que estamos en núcleo. Estamos en núcleo. Ya hemos visto la envoltura nuclear. Ahora toca ver, seguimos por si acaso en estructura, seguimos hablando de la estructura del núcleo, pero ahora toca ver el contenido, ¿ya? Toca ver el contenido del núcleo, ¿sí? Ya hemos hablado del nucleolo, ya es facilito el nucleolo, ¿ya? De lo que vamos a hablar es del material genético, ¿ya? Del material genético, ¿sí? ¿Qué será la cromatina? ¿Qué son los cromosomas? ¿Qué es el ADN? ¿Cómo está enrollado el ADN? Todo eso lo vamos a ver a la siguiente clase, ¿ya? Preguntas de esta parte. Preguntas del núcleo, de lo que hemos visto hasta ahora. Preguntas, dudas. Vamos. Si está todo claro, pues digan todo claro. Muy bien, entonces creo que no hay preguntas. Espero que esté todo claro de esta parte. ¿Ya? Aquí vamos a terminar la clase, chicos. Ya, acá vamos a terminar la clase. Y bueno, primero voy a detener la grabación. Ya, hasta aquí acaba la clase, pero antes de terminar la transmisión, quiero preguntarles si tienen tiempo el sábado o el domingo para tener nuestra clase recuperatoria. ¿Qué día lo prefieren, chicos? ¿Sábado o domingo? ¿Qué día, pero? ¿Qué día, muchachos? ¿Sábado o domingo? ¿Dónde están los 33 participantes? Domingo. Domingo. Ya,
hay como 5 que me dicen domingo, solo veo 2 sábados, 3 sábados y ya tus domingos. Ya. No, la mayoría me dice domingo. Buenas, Daniel. Jerry, te escucho. ¿Cómo estás, Daniel? Te comento que el fin de semana va a haber talleres. Ya. Ya, por si acaso, eso les voy a dar un anuncio a los chicos. Y bueno, el fin de semana, el día sábado, van a tener talleres. Ya de 8 a 11 van a tener con Gregorio Cruz de matemática. Van a ver conjuntos, ¿ok? Todos van a estar habilitados para ese taller. Es totalmente gratuito. Y por favor, se les pide que asistan porque les va a servir bastante. Y el segundo taller es de 2:30 a 5:30 con Cristian Plata. Van a ver unidades de medida. Ya chicos, todos están habilitados, están invitados. Lo único que tienen que hacer es asistir, ¿sí? Van a estar habilitados para este fin de semana. Ahora también el día domingo tenemos las jornadas de física y de química, ¿ya? Ahora no sé cómo podemos quedar para reponer esa clase que están viendo. Si están de acuerdo, muchachos, yo no tengo ningún problema en hacerlo por la noche, ¿ya? Pero tomen en cuenta que si van a participar de los talleres, pues van a estar agotados de las jornadas, ¿ya? Depende de ustedes. Si lo hacemos en la noche, yo no tengo ningún problema. Pero les repito, eh, tomen en cuenta, ¿ya? Si van a, ¿qué les digo? Si van a participar de los demás talleres, ¿ya? Ahora, un día regular, solamente podría los viernes, ¿ya? Los viernes a partir de las 5 de la tarde más o menos, ¿ya? Si quieren hacerlo en días de la semana, ¿sí? Si están de acuerdo, chicos, entonces díganme, lo hacemos en el viernes. Ya lo hacemos en viernes, perdón, en viernes. ¿Ya? En viernes a las 5. Dime, Nancy. ¿Este viernes que viene sería? Sí, este viernes. De hecho, mañana, pues. Ya, bueno, sí, la mayoría me está diciendo que sí. Ya. Entonces, chicos, quedaremos para mañana. Ya, mañana a las 5 de la tarde. ¿Sí? Todos pueden, por favor, la mayoría. ¿Ya? Viernes a las 5. ¿Ya? De 5 en adelante. ¿Sí? Mañana vamos a acabar núcleo, vamos a acabar ribosomas y vamos a entrar a retículos. ¿Ya? O sea, vamos a completar toda esta parte. ¿Ya? Entonces, muy bien. Ya, la mayoría me está diciendo que sí. Entonces, quedaremos, por favor, chicos, para mañana. ¿Ya? Y vamos a estar fresquitos así de paso. ¿Ya? Porque es continuación de lo que hemos visto hoy día. ¿Ya? Entonces, entonces en eso quedamos. ¿Ya? Mañana a las 5 y 3 horas, pues tenemos que cumplir su horario. Ya tenemos que cumplir su horario. Ustedes pasan clases 3 horas al día. ¿Ya? Entonces de 5 a 8 sería. ¿Ya? Si acabamos más antes, pues obviamente más antes, pero yo creo que vamos a abarcar las 3 horas. ¿Ya? Les repito, vamos a terminar la parte del núcleo, vamos a ver ribosomas, vamos a ver retículos. ¿Ya? Muy bien, chicos, entonces en eso quedamos. ¿Ya? Hoy día mismo entonces les voy a subir estos apuntes y nada más. ¿Ya? Nada más. Perfecto, Daniel. Entonces, mañana a las 5, yo voy a ser el confitrión igual. Se les pide, chicos, que asistan todos, ¿ya? Porque la anterior vez se ha suspendido un recuperatorio porque no han asistido. Entonces, de la misma manera puede ocurrir ahora. Todos tienen que asistir, ¿ya? Por favor. Y el fin de semana también todos tienen que asistir a los talleres. Son gratuitos y es para que ustedes refuercen. ¿Ok? Listo, Daniel, gracias. No, a ti, Jerry. Muy bien, chicos, entonces en eso quedamos, ¿ya?
Esto es todo por hoy. Nos vemos entonces mañana a las 5 de la tarde. Ya, estudien, cuídense harto. Ya saben, no salgan de sus casas, cuiden a sus papás, a sus abuelos si es que tienen. Ya, estudien harto. Ya, gracias a ustedes chicos por la atención. Hasta mañana.